Autor del libro Narcos, Ciudad de México. David, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. De todas estas declaraciones que vienen de Estados Unidos con los señalamientos de la operación de grupos criminales y el control de la capital de la Ciudad de México, ¿realmente hasta dónde tiene el control los diferentes grupos del narco, por supuesto? Yoli, buenas noches, un placer saludarte a ti y a los televidentes. Mira, lo hemos documentado, lo hemos platicado en tu espacio por mucho tiempo. Hay cierta verdad en lo que puntualizan las autoridades norteamericanas, ¿no? Si tomamos en cuenta que, por ejemplo, se ha denunciado desde décadas atrás que el grupo del Mayo Zambada siempre ha tenido control sobre lo que sucede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de los aeropuertos más grandes de América Latina, que controla los accesos de grandes cantidades de droga, de salidas de grandes cantidades de efectivo, del arribo de personajes importantes sin que sean vigilados o sin que sean cuestionados por las autoridades. Si tomamos en cuenta que, por ejemplo, la central de abastos, uno de los mercados más grandes de América Latina, también hay enormes bodegas y hay un descontrol importante dentro de la administración de ese punto, en donde se sabe también que llegan de estos trailers, de estos camiones cargados con fruta y con distintas drogas a este lugar, que llegan también con armas que de aquí son distribuidas a puntos como Guerrero, Michoacán, Veracruz, pues es parte importante de lo que ellos están justamente hablando, ¿no? Que sí hay presencia de grupos criminales aquí en la Ciudad de México, que hay presencia de grupos preponderantes del crimen organizado en la capital. Como ejemplo, podemos citar solamente el ataque que sufrió el propio secretario de Seguridad Ciudadana en ese entonces, Omar García Harfuch, Claro. hoy secretario de Seguridad Ciudadana, pero al nivel federal. Lo atacaron aquí en la Ciudad de México, lo atacaron sobre la avenida Reforma, uno de los puntos importantes de esta capital, y no se trató solamente de un hecho aislado, no fue un ataque accidental, digamos, o un ataque incidental, ¿no? Es un operativo que estuvo muy bien planeado, que estuvo organizado, que se detuvieron a estas personas y que se identificaron como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. A esta situación, Joely, hay que sumarle otra que es propia de la capital del país, que son los robos a transeúntes, que son los robos a personas que van circulando en las vías primarias de esta capital. De estos robos, lamentablemente, han sido víctimas personas que trabajan directamente en el consulado de los Estados Unidos. Varias de estas personas han sido víctimas o han sido o los han intentado robar. El último incidente, Joely, se registró en el 2024 cuando el cónsul de aquel entonces sufrió un intento de robo mientras circulaba sobre circuito interior. Lo que lo salvó en esa ocasión fue que pues llevaba una camioneta blindada, llevaba su propia seguridad, pero fue víctima de esta situación, y eso también abona a esta sensación de inseguridad de la que hablan las autoridades norteamericanas, Joely. Oye, David, pero a ver, por ejemplo, estaba haciendo memoria. Tú decías, el ataque a Omar García Harfuch en la capital, en Reforma, eso fue noticia a nivel internacional, en todos los periódicos, pero también después trascendió toda la información respecto a dónde operaba Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que se paseaba por las calles de la Ciudad de México visitando plazas donde uno va y compra de todo, absolutamente de todo, porque había un súper, había tiendas departamentales y el señor iba y se echaba ahí un cheesecake, me parece que era. Y se movía por la capital del país, donde todos los poderes, federal, obviamente de la Ciudad de México, legislativo, judicial, con 1000 cámaras vigilando la Ciudad de México, el señor estaba en Ciudad de México. Sí, esa información tuvimos la oportunidad de sacarla en exclusiva en el periódico Proceso, y no solamente se acercaba a Plaza Delta a comer un cheesecake como cualquier persona. Ese informe también es de llamar la atención, que lo hicieron autoridades norteamericanas asentadas aquí, que le hacían un seguimiento puntual a el famoso ratón, que después ya sabemos la historia, que lo detuvieron, que incluso fue el causante del famoso
famoso Culiacanazo. Allá en Culiacán lo intentaron asesinar, lo detuvieron, se hizo el famoso Culiacanazo, se liberó y bueno, continuó delinquiendo. Aquí en la Ciudad de México estuvieron a punto de asesinarlo aquí, fuera de esta plaza comercial. No solamente el ratón se paseaba aquí en la Ciudad de México. ¿Lo iban a asesinar otros grupos delincuenciales, David? Perdóname. Sí, lo iban a asesinar otros grupos delincuenciales aquí. De ahí derivó el informe que las autoridades norteamericanas le pasaron a las autoridades tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía Capitalina como de la propia Fiscalía General de la República, porque les dijeron, aquí tenemos un foco importante, y el seguimiento que ellos hicieron, incluso con cámaras, porque nosotros publicamos la fotografía de el ratón entrando a este lugar y de los asesinos, de los sicarios siguiéndolo, ya tenían sus fotografías, ya sabían que se movía con 2 guaruras, ya sabían que vivía en Lomas de Chapultepec, ya sabían que tenía un vehículo de lujo, el auto de lujo, ya sabían a qué lugares llegaba solo, y justamente afuera de esa plaza comercial, estamos hablando de Plaza Delta, es donde estuvieron a punto de asesinarlo. Y te comento, si nos vamos un poco más atrás, vas a recordar que aquí también en la Ciudad de México detuvieron al hijo de Vicente, de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, líder y fundador del Cártel de Juárez, ¿no? Que en ese momento era pues quien dirigía esta organización criminal, y lo detuvieron en Interlomas como si nada, caminando, haciendo ejercicio, y también lo volvieron a detener las propias autoridades norteamericanas. Y el otro hecho más reciente, tú recordarás el enfrentamiento que sostuvieron integrantes del Cártel de Sinaloa en la alcaldía Tlalpan, en una vivienda ahí en Topilejo, otro hecho que también no tenía precedentes, porque los llegaron a detener y los recibieron a balazos, ¿no? Tremendo operativo, sí. Sí, si bien, Joely, hay que destacar algo importante, ¿no? Si bien los grupos criminales no se mueven y no se desplazan como estamos acostumbrados en las narcoseries, o como vemos los videos actualmente en redes sociales, como lo hacen en Sinaloa, en Guadalajara, en Jalisco, en estos convoys grandes, con gente armada atrás, con estas camionetas que son plenamente identificables por la misma complejidad de la ciudad, ¿no? Es decir, si tú en un vehículo compacto es difícil conducir, en una unidad o en una camioneta como las que ellos están acostumbrados a usar, es mucho más complicado. Por eso, digamos, no los vemos como estamos acostumbrados, o como se ha hecho figurar que se mueven o cómo operan estas gentes, pero de manera muy silenciosa, por debajo del agua, de manera más inteligente y estratégica, sí están operando aquí hoy. Oye, David, a ver, ya mencionaste varios grupos delincuenciales operando a sus anchas en la Ciudad de México. Mencionaste también al ahora secretario de Seguridad Pública, Harfuch. ¿Qué va a hacer el secretario Omar García Harfuch? ¿Qué hace con esa información? La que antes era jefa de gobierno y hoy es presidenta, Claudia Sheinbaum, por supuesto, la actual jefa de gobierno, Clara Brugada, porque si el gobierno de Estados Unidos ya lo soltó hoy en esta conferencia y lo venía avisando, como bien nos haces este recuento, ¿qué ha hecho con esta información del gobierno de México? Ese es justamente el cuestionamiento que se hacen las autoridades a nivel internacional, ¿no? Porque no es un hecho aislado, o no es un hecho que ocurra cada determinado tiempo. Son varias constantes y son varios grupos los que han estado operando aquí en la Ciudad de México, y la información que logran recabar las autoridades norteamericanas, porque también, aunque lo nieguen las propias autoridades federales, o lo nieguen los propios gobernadores, o lo nieguen la jefatura de gobierno en este caso, hay elementos de tanto de la DEA como elementos designados que están trabajando de manera discreta, de manera clandestina, podemos decirlo, infiltrándose en estas organizaciones, y ellos recopilan y recaban la información que necesitan y que les interesa, y esta información se la entregan a las autoridades. De la información que le entregan a las autoridades, ellos pues les consta porque los han investigado,
los han documentado, hay fotografías, hay videos, hay audios, hay seguimientos de llamadas, hay números celulares, y ese es el gran problema que tiene los Estados Unidos con toda la estructura judicial y con toda la estructura de seguridad de nuestro país, porque les dicen, te entregamos todos, ¿por qué no operas? De ahí es donde nace la versión que ha sostenido sobre todo esta administración de Trump, de que pues es un narcoestado el que se vive en nuestro país, ¿no? Porque si bien tienen la información y si bien tienen lo que ellos necesitan simplemente para ir, detenerlos y encarcelarlos y no lo hacen, es donde ellos sospechan que puede existir esta corrupción, Joel. Claro. David Fuentes, periodista, autor del libro Narcos, Ciudad de México. Tiene que leerlo. Siga a David Fuentes en X. Muchísimas gracias por estos minutos. Buena noche para ti. Igualmente, Joel, hasta luego.